Buenas tardes a todos. Entonces hoy vamos a dar inicio, por supuesto, al curso de Auditor Líder ISO 22301. Entonces, en nombre de Future Builders y de ERCA, les damos la bienvenida a todos ustedes, ¿sí? Mi nombre es Nelson Galindo, como lo podrán ver en las diapositivas. Entonces, digamos que este es un curso que se viene impartiendo con el propósito de obtener la certificación como Lead Audit. Este curso está completamente avalado por el ERCA. El ERCA es una institución que registra los auditores certificados en este tipo de normas, ¿sí? A eso responde su acrónimo. Y por supuesto que a través de Future Builders es que se vienen otorgando primero, se vienen haciendo primero las capacitaciones, como las que tenemos acá, y en la medida que logremos cumplir con los requisitos de experiencia, de conocimiento y por supuesto pasar satisfactoriamente un examen, pues entonces vamos a obtener la certificación que ustedes por supuesto están buscando. Vamos a dar inicio a lo que es el tema propiamente de continuidad, el tema que ustedes por supuesto pueden seguir en su material. Entonces aquí nosotros damos cuenta que hay una gráfica asociada ¿a qué? A un tema de continuo movimiento, es decir, estamos haciendo referencia a un principio que nosotros manejamos en las diferentes instituciones que se llama el principio de empresa en marcha. ¿Qué significa esto? Que finalmente cuando nosotros constituimos una empresa, una organización o una institución, si estamos hablando de una entidad del sector público, nosotros la implantamos o la establecemos con el propósito de que permanezca en el tiempo. De ahí la analogía que estamos haciendo con este movimiento. No se crean instituciones con el propósito de que se acaben en el corto plazo, ¿sí? O que se acaben producto de alguna contingencia o alguna situación no esperada. Nosotros tenemos la primera versión de la ISO 22301, pero venimos de una norma británica, la 25999, ¿sí? Que tiene dos versiones, ¿sí? Una de ellas que nos habla de los requisitos, es decir, una de ellas es certificable, y otra que nos habla de mejores prácticas. Entonces digamos que en esencia eso es lo que tenemos. De igual forma, en nuestro país hablamos de la norma técnica colombiana 5722. Digamos que es una norma idéntica por adopción desde el punto de vista de traducción, entonces es la que tenemos acá en Colombia y está diseñada para poder implantar, definir, establecer, mantener y mejorar un sistema de gestión de continuidad del negocio. Entonces digamos que ese es el tema principal sobre el cual va a estar versando este módulo. En primera instancia podríamos decir que se trata de una mejor práctica. ¿Qué entendemos por una mejor práctica? En esencia es aquella serie de, digamos, procedimientos, normas, lineamientos, ¿sí? Y adopciones que puede tomar una organización con el propósito de lograr diferentes objetivos dentro de su administración. Entonces digamos que es una mejor práctica que está por supuesto asociado a temas de continuidad. Y si la miramos desde el punto de vista estratégico, para permanecer, por supuesto, en el tiempo. El elemento que mayor destaca es que es una norma certificada. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo cumpla con unos requisitos, que en esencia eso es la norma, es una secuencia de requisitos, si cumplo con esos requisitos, obtengo la certificación. ¿Cómo? Como entidad, como empresa, ¿sí? Entonces, podemos llamar una entidad certificadora como Future Builders y por supuesto obtener la certificación, y eso es lo que hacemos nosotros en la compañía. También indica qué es lo que la organización busca para mantener la operación, es decir, yo debo mantenerme en marcha a pesar de que se me presente un evento. Es decir, hace poco veíamos en la prensa que hubo una explosión en un sector que, digamos, entre comillas es residencial, y no se esperaba que en esa zona hubiese manejo de químicos. Entonces, ¿quién va a esperar que el resultado de una explosión desaparezca mi negocio, desaparezca incluso mi hogar? La continuidad también podemos extenderla un poco a nuestros hogares, ¿sí? Es común
en Colombia, infortunadamente, que amenacen a una entidad, que amenacen a una persona. Ya, por decir algo, Copetran le colocaron un petardo, ¿cierto? Y así, hay, por ejemplo, entidades que han tenido que salir de operación porque hubo una inundación. Hace 2 años la Agencia Nacional de Hidrocarburos tuvo una inundación. Y así hay muchísimas situaciones que se pueden llegar a presentar. Lo más común, digamos, lo que más empleamos nosotros como ejemplo en continuidad es el tema de las torres gemelas, ¿sí? Empresas que por producto de un accidente, bueno, digamos de un ataque, sencillamente desaparecieron del mercado, ¿sí? Tenemos por supuesto otra serie de casos, como el tema de Arthur Andersen, una empresa de auditoría que no supo manejar de forma adecuada una situación, se le salió de curso y que llevó a esto, sencillamente desapareció del mercado. Y así conocemos muchas organizaciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Eventos adversos. Cuando hablamos de eventos adversos no estamos hablando únicamente de explosiones, de inundaciones, sino también, como les citaba finalmente, alguna situación mal manejada del comportamiento de uno de los directivos o eventualmente de un manejo de relaciones públicas no muy bien hecho. Y, Nelson, una pregunta. Sí, señor, ¿Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa o hay empresas específicas que deben montar un sistema de continuidad de negocio? Muy buena pregunta. Digamos que en términos generales, ¿cuál es la premisa? Si nosotros queremos permanecer en el tiempo, podemos aplicar continuidad del negocio, ¿cierto? Entonces, si eso es lo que buscamos, y eso es lo que normalmente busca un buen hombre de negocios, un administrador de las organizaciones, lo va a buscar permanecer en el negocio, en su operación. Entonces, aplica a todo tipo de organizaciones, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, privadas, públicas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso aplica a todo tipo de instituciones. Obviamente, no nos interesa cuál es su objeto social o qué es lo que hace al interior de la organización o de la sociedad. Lo importante es que quiera mantenerse en el tiempo. Y de hecho, digamos, hay muchas organizaciones que se ven obligadas a adoptar esta práctica. ¿Por qué? Porque esto es sano. Al ser sano esto, me lleva a permanecer en el tiempo, entonces también lleva a que los entes reguladores, estamos hablando de las superintendencias, estamos hablando, por decir algo, de asociaciones profesionales, obligan que las entidades tengan eso. Es así como lo vemos con la superintendencia financiera, lo vemos con la superintendencia del subsidio familiar. Entonces le obligan a las organizaciones que tengan temas de continuidad. Entonces, entre más regulado es un sector, es muy probable que tengamos esto como una recomendación. En este momento no es obligatorio que tengan certificación, es obligatorio que tengan temas de continuidad. ¿Sí? ¿Le respondí su pregunta? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y hay un punto bien importante. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes en algún momento en su organización van a desarrollar algo, pero ustedes eventualmente no les creen, ¿sí? No sé, ¿en qué áreas que trabaja usted, por favor? En el área de operaciones. En operaciones. Entonces es probable que ustedes en operaciones digan, no, mire, nosotros necesitamos aquí un software para poder administrar cómo es que se viene manejando el tema de los recursos, para mirar a ver cómo es que optimizamos el tema de logística, y eventualmente su gerente no acata esas observaciones. No sé si le ha pasado. Sí. O hablemos de otra compañía. Entonces, ¿qué sucede en esas circunstancias? A veces tenemos que llamar a un tercero, ¿sí? ¿Por qué es importante llamar a un tercero? Porque ese tercero no tiene sesgos de ninguna clase. Se supone que no tiene ninguna cercanía con la empresa, no tiene ninguna dependencia jerárquica, ninguna dependencia económica. Entonces, suponemos que al tener la forma de evaluar de manera independiente, me va a decir las cosas como deben ser y me va a hacer una evaluación exactamente objetiva, con independencia. Entonces eso me permite garantizar ante un tercero que las cosas se hicieron bien. Digamos que es uno de los elementos destacables a través de los cuales Future Builders, por supuesto, que puede hacer esas evaluaciones a cada una de sus empresas. Bueno, pero digamos que esta norma, como viene desarrollándose a través del tiempo, esta es una parte asociada a los requisitos, pero no es una norma que venga sola. ¿Qué significa eso? El tema de gestión de continuidad no es un elemento
independiente, que sea solamente una norma. Hay una serie de elementos que la complementan desde el punto de vista de continuidad y de otros aspectos como seguridad de la información, como manejo de emergencias, como otra serie de cosas. Aquí traigo algunas, por supuesto, para que ustedes conozcan y sepan que tenemos que profundizar en estos aspectos. Entonces, por supuesto, aquí tenemos la 22.300. La 22.300 en esencia nos habla de ¿qué? Del vocabulario. Es decir, un punto fundamental cuando ustedes van a implantar continuidad del negocio o cualquier otro tipo de sistemas de gestión es ponernos de acuerdo en los términos, ¿cierto? Entonces, para podernos... ¿Tienen alguna pregunta? Sí, por favor. Las normas que vamos a continuar mencionando, ¿solo es certificable 22301 o cuál otra es certificable? Perfecto. Entonces, en esencia, lo que tenemos acá es una familia de normas. Imaginémonos por un momento, digamos, como un tema concéntrico, unos anillos de cebolla, ¿sí? En el centro, nosotros tenemos un elemento fundamental que son los requisitos si nosotros nos queremos certificar. Entonces, en este caso es la 22.301. Desde el punto de vista de continuidad, es la única certificable. ¿Por qué? Porque los demás elementos son complementarios y son de libre adopción para cada una de las entidades. Es decir, son normas que me ayudan a estructurar la forma como voy a implementar otra serie de elementos, pero no me obligan a que los implante. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Os quedó claro? Entonces, en resumen, solamente una de ellas es certificable, que es la 22.301, y las demás son complementarias. Veamos algunos aspectos. Aquí no están todos, porque de hecho hay un gráfico grandísimo donde tengo todas las normas, pero para que ustedes hagan una idea. Veamos. Entonces dijimos que este es el vocabulario. Entonces, importantísimo que todos manejemos esto y que adicionalmente en cada una de sus organizaciones el glosario sea adicionado con los principales términos que tenemos acá. La 22.301, como les decía, los requisitos. Aquí tenemos los controles, que es la 22.313. Aquí hay un punto bien importante y es que estos controles están muy asociados a lo que anteriormente teníamos en la 25.999, raya 1. Recuerden que cuando hablo de 25.999 es la norma británica, la ABS, ¿cierto? Entonces ella nos decía, mire, si usted va a implantar algunos temas o para que usted realice mejor sus prácticas, le recomendamos esta serie de cosas. Entonces, con esta norma yo puedo aplicar algunos elementos que me van a facilitar, por supuesto, la implantación de mi sistema de gestión de continuidad del negocio. Entonces, importantísimo estas tres. Es decir, mi recomendación para los que están aquí presentes, obtengan también la otra norma, la 22.313, y procuremos, por supuesto, aplicarla. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el inicio de cada una de estas normas no nos dice continuidad del negocio, sino que nos habla de seguridad de la sociedad, ¿cierto? Entonces, digamos que como estas normas se elaboran a nivel de ISO y hay una serie de comités que están a nivel mundial, otros van a regional, hasta que aterrizan, digamos, acá en Colombia y en muchas otras latitudes, entonces se acordó que ese iba a ser el grupo, es decir, protección de la sociedad. Por eso hablamos de seguridad de la sociedad. Entonces, hay muchos aspectos en los cuales ustedes van a ver que todos estos van a empezar con seguridad de la sociedad, ¿sí? Y de hecho, una tendencia que vamos a tener es que vamos a dejar de hablar un poco de continuidad del negocio y vamos a empezar a hablar de resiliencia, ¿sí? Ya más adelante les explico exactamente en qué consiste el tema. Tenemos aquí, por decir algo, esta sociedad es asociada, al tema de videovigilancia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con protección de la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para los esquemas de vigilancia, hacer los estándares y procurar, por supuesto, proteger la sociedad? Aquí, por decir algo, capacidad técnica desde el punto de vista de continuidad, evacuación masiva, cómo vamos nosotros a evacuar, cuál es la recomendación, los códigos, la identificación de las áreas, etcétera, etcétera. Y aquí hay una muy importante que es la 22.320 asociada a la gestión de emergencias. Entonces, como les decía, la continuidad del negocio tiene muchísimas disciplinas. Si lo miramos desde el punto de vista del DREAM, vamos a encontrar 10 disciplinas. Una de ellas tiene que ver con emergencias. Entonces, digamos que esto es, por supuesto, un abrebocas. Vemos otras asociadas, por decir algo, a continuidad, asociado a temas de seguridad de la información.
que esa también se asocia con la familia de normas de la 27000. ¿Preguntas hasta acá respecto a la familia de normas? Cuando hablo de gestión de emergencias, estoy hablando de cosas ligadas a tecnología de la información, o estoy hablando de emergencias como catástrofes aéreas o inundaciones o... Correcto. Sí, señor, me parece muy importante su pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros decimos emergencias y a qué aspectos hacemos referencia. Sí, en esencia, aquí estamos hablando gestión de emergencias, entendiendo como emergencias aquello que afecta la integridad de las personas o su vida misma. ¿Sí? Eso es atención de emergencias. Hay otra norma, como les decía, que tiene que ver con temas de continuidad tecnológica, ¿sí? Que la podemos ver asociada también con la familia de normas 27, que tiene que ver con temas de recuperación de desastres. Y aquí quiero hacer una claridad. Es muy fácil que yo me vea emergencias y vea desastres y los asocie a lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, a partir de hoy, ¿sí? Señores auditores líderes, vamos a tener claro que cuando hablamos de recuperación de desastres, o cuando hablamos de desastres, lo asociamos principalmente a temas de recuperación tecnológica, ¿sí? Entonces, no vamos a pensar en evacuación, no vamos a pensar en atención a heridos, no vamos a pensar en nada de esas cosas. 100% temas tecnológicos, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que eso tiene que ver con DRP. Esa es una sigla que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Como ustedes ya han estado algo familiarizados con la norma, saben que tienen una estructura, ¿sí? Entonces tenemos unos capítulos, hay unos apéndices, glosario, etcétera, etcétera. Entonces digamos que la norma viene compuesta de capítulos. Entonces digamos que lo que nos dice la norma es que es obligatorio, si me quiero certificar como institución, cumplir con todos los aspectos que cita la norma 22.301 en los numerales, desde el 4 hasta el 10. ¿Sí? No hay ninguna excepción. Es decir, cuando ustedes le solicitan a Future Builders que les haga una auditoría a su sistema de gestión de continuidad del negocio, nuestros auditores van a verificar que todos, absolutamente todos los numerales se estén cumpliendo. ¿Eso es claro? ¿Sí? ¿Desde qué numerales? ¿Del cuál al cuál? Del 4. Del 4 al 10. 10. Al 10, listo. ¿Eso cuánto nos da? Veo muy activos. 7, ¿no? Sí. 10 menos 4, 6 más 1. ¿Sí? Son 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe hacer la organización? La organización debe establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar un plan de gestión de continuidad del negocio. Sí. Todas esas palabras que ustedes ven ahí son verbos y por todas esas palabras debemos pasar ejecutando una serie de actividades para comprobar que efectivamente se cuenta con un sistema de gestión de continuidad del negocio. ¿Sí? Y en el transcurso del curso, discúlpenme la redundancia, lo vamos a estar, por supuesto, bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, como ustedes saben, normalmente los sistemas de gestión vienen del antiguo esquema que nos trajo el señor Deming, es decir, la famosa mejora continua. Esta mejora continua se basa en las famosas 4 etapas de planear, hacer, verificar y actuar. Y atención a lo siguiente, si bien es cierto que en estas nuevas normas, estamos hablando de las normas que salen de 2012 hacia acá, ¿sí? Entonces, incluye la 27001 en su última versión, incluye la 9001 que acaban de liberar el mes anterior, incluye la 14001 que acaban también de liberar y va a incluir la 18 que próximamente tendrá que modificar. ¿Cuál es la idea? Que si bien es cierto que lo venimos implantando, ya no hay tanto nivel de exigencia en cuanto a estas etapas, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? Que tengamos todos los requisitos. Pero repasemos, ¿cierto? Entonces, en esencia, nosotros vamos a tener acá unas partes interesadas. Cada una de sus empresas va a tener partes interesadas. Entonces, hablen por favor de su empresa. Es una empresa de servicios. Partes interesadas pueden llegar a ser mis clientes como tal y las diferentes áreas operativas comerciales.
Entonces tiene partes interesadas al interior de su compañía. Sí. Ok, listo. Entonces, digamos, aquí yo tendría partes interesadas, ¿sí? Que pueden ser lo que nosotros conocemos como los stakeholders, que efectivamente pueden estar al interior, pero también tengo muchísimos al exterior. Es decir, hay muchas entidades que esperan de mí como empresa. Entonces, el regulador puede estar esperando cosas de mí desde el punto de vista de continuidad. Hablemos de una entidad del sector financiero, ¿sí? De una entidad del sector de servicios, que yo preste el servicio como debe ser. Si soy del sector de alimentos, que cumpla con las condiciones fitosanitarias, etcétera, etcétera. Tenemos los inversionistas, tenemos. Una pregunta: ¿será que a un inversionista le interesa que continúe operando la organización? Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, eso se constituye en una serie de elementos, es decir, expectativas de continuidad del negocio. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha tenido acciones en Ecopetrol. ¿No? Bueno, las personas que han tenido acciones en Ecopetrol en este momento están, digamos, ¿siguen ganando lo mismo? No, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasó? En este momento, por motivos del precio del petróleo y otra serie de cosas, el precio ha venido descendiendo y por supuesto las utilidades también. Entonces, hay una serie de requisitos que yo como administrador tengo que brindarle a mis accionistas, a mi regulador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con base en estas necesidades que tenemos, vamos a planificar qué es lo que tenemos nosotros que hacer a nivel de todos los sistemas. Y el sistema de gestión de continuidad del negocio no es una excepción. Un punto importante: el sistema de gestión de continuidad del negocio se va a articular junto con otros sistemas de gestión que se tenga en la organización. Por ejemplo, en tu organización, ¿qué otros sistemas de gestión tiene? ISO 9001, ISO 14001. Entonces, viene gestionando calidad y viene gestionando ambiental, ¿cierto? Y 18000, que es salud ocupacional. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener un sistema de gestión y estos requisitos, la idea es que los articulemos dentro de todo un sistema de gestión integrado. ¿Sí? Podemos tenerlos independientes, la norma no nos dice que tenemos que integrarlos, pero por principio de exegería, de optimización, deberíamos unificar. Entonces, estos requisitos los vamos a colocar aquí en la planificación para empezar a establecer el sistema de gestión de continuidad del negocio. Una vez que los tenemos en blanco y negro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Determinar cuáles son las etapas y con qué recursos vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Implementar, es decir, lo ponemos a operar, ¿sí? Con base en esos requisitos y esa serie de temas. Y aquí, una vez que está operando, empezamos a mirar si está funcionando, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a establecer cuáles son los procesos que son críticos y sobre los cuales debemos tomar acciones para que se mantenga su operación. Y empezamos a trabajar sobre ello. Y posteriormente verificamos, ¿esto está funcionando? Si nos damos cuenta que no está funcionando todo de manera óptima, pues entonces empezamos a revisar para posteriormente hacer un mantenimiento, un ajuste, y otra vez estamos en este ciclo. Una pregunta que Bueno. siempre he tenido. Si antes hablamos de riesgos, ¿no? Por supuesto que sí. Yo debo hacer una identificación, una valoración, ¿sí? Y, digamos, un tratamiento de riesgos cuando se van a salir de esta política. Entonces, hay un punto bien importante que acabas de citar, y es cuál. Yo veo que hay temas de riesgo en todas ellas, ¿sí? ¿Y qué sucede con la norma 27001 y con la 22301, con la 14 que acaba de salir y con la 18? Que están adoptando elementos que vienen de la ISO 31000. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de gestión de riesgos, ¿sí?, amparado por la ISO 31000, ¿qué es lo que vamos a hacer de cara a estas normas? Vamos a crear una familia nueva de riesgos que van a ser los riesgos de seguridad de la información, los riesgos de continuidad del negocio. Y el proceso es exactamente el mismo. Es más, si nosotros miramos los diferentes aspectos de la ISO 31000, me dice, por decir algo, conocimiento del negocio, identificación, establecimiento de la política. Si nosotros tomamos esa parte de la ISO 31000, realmente lo que hizo la ISO fue incluir todos esos aspectos en un capítulo específico. ¿Cuántos aspectos son los que nosotros vamos a validar cuando una empresa se va a certificar? ¿Cuántos de los numerales? 7. Pues uno de esos numerales tiene que ver con la parte de conocimiento del negocio, etcétera, etcétera. Y eso es gestión de riesgos. Entonces, para responder tu pregunta, tienen todo que ver, se integran de manera natural.
La ISO 32000 con la gestión de riesgos de continuidad. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Bueno, entonces ahora sí ya vamos a entrar en materia. En este momento, hasta aquí veníamos como con una ambientación, ahora sí vamos a empezar a hacer un recorrido detallado de lo que es la norma. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? En este momento, aquí están los diferentes numerales. ¿Notan algo diferente en estos numerales? Los colores. Los colores, ¿sí? Esos colores tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener temas de planear, aquí vamos a tener temas del hacer, del verificar y por supuesto del actuar, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando este diagrama de árbol con cada uno de los numerales. Es decir, todo esto es lo que nosotros tenemos que ir cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos planificación y control operacional, es decir, todas las actividades que vamos a hacer, ¿sí? Las vamos a poner en el tiempo con una serie de responsables. Importantísimo, análisis de impacto al negocio y valoración de riesgo. Son dos elementos fundamentales en la operación. Este análisis de impacto significa cómo me va a impactar si uno de mis procesos se llega a detener. Entonces, si nosotros somos una entidad financiera, ¿qué impacto tiene que se me detenga mi proceso de préstamos? ¿Sí? Entonces va a haber impacto financiero, va a haber impacto reputacional, va a haber impacto legal, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que estructurarlo y lo vamos a implantar. Y por supuesto, gestión de riesgos de continuidad. Entendiendo el riesgo de continuidad, cualquier situación adversa que se me presente que me ocasione una detención. Entonces un riesgo de continuidad podría ser un fallo tecnológico, podría ser un ataque, podría ser una extorsión, varios elementos que me podrían llegar a afectar la operación del negocio. Una vez que tengo estos dos elementos, ¿qué voy a definir? Estrategias de continuidad del negocio. Como ya establecí claramente cuál es el impacto de tener mis procesos y ya establecí claramente cuáles son los riesgos que tengo, es decir, ¿ustedes consideran que hay más riesgo de que mi organización llegue a detener sus procesos si está, por decir algo, cerca al aeropuerto o si está, por decir algo, en la zona industrial? Claro. ¿En cuál habría más riesgo de que se detenga la operación? Posiblemente en el aeropuerto, ¿Por qué razón? por la posibilidad de una catástrofe Aérea. más significativa. Claro, es decir, de hecho, hay lineamientos desde el punto de vista de seguridad que me dicen que mi organización no debe estar en el cono de aproximación de los aviones, ¿cierto? Ahí tenemos un accidente que se presentó hace 15 días en plena zona urbana de Bogotá, ¿sí? Sí, un accidente de una avioneta, y eso pudo haber sido perfectamente para cualquier empresa y hubo 6 muertos en ese accidente. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Tenemos que evitar que este tipo de cosas se presenten, riesgos de continuidad. Entonces, desde el punto de vista de tratamientos, o reducimos la probabilidad, o reducimos la consecuencia, o reducimos el impacto, o eventualmente lo evitamos. ¿Cómo lo evitamos? No voy a construir mi sede allá. Entonces, de ahí se van a derivar una serie de actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Las estrategias de continuidad, que las vamos a poner en blanco y negro. Y finalmente le vamos a decir, señores administración, esto es lo que nosotros tenemos aquí para hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el impacto de una detención no nos afecte de forma dramática? ¿Cómo vamos a hacer para que un riesgo no se materialice y nos detenga los procesos? Entonces, esa es la operación. Entonces, establecemos estas estrategias y aquí, por supuesto, vamos a establecer unos procedimientos de continuidad. Estos procedimientos de continuidad son el famoso plan de continuidad de negocio y también plan de recuperación de desastres. Para que lo tengan claro, tengo otra diapositiva para eso. El plan de recuperación de desastres es un subconjunto del plan de continuidad del negocio, que a su vez hace parte del BCM o plan o gestión de continuidad del negocio. Entonces, dentro de la recuperación del negocio vamos a tener, por supuesto, la recuperación tecnológica. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, tenemos, por supuesto, el tema de ejercicios y pruebas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no probamos el plan de continuidad, pues es como si no tuviéramos nada. Así de sencillo. Es decir, todo esto que hemos venido trabajando, que nos llevó fácilmente varios meses, no podemos decir que contamos con eso hasta que no hagamos ejercicios y pruebas. ¿Sí? Entonces, esos ejercicios de evacuación, lo que ustedes han visto aquí en Bogotá y de hecho a nivel nacional, hacen parte de los ejercicios.
¿sí? Pero también tenemos que hacer, por supuesto, ejercicios y pruebas con todo lo que nosotros diseñamos acá, con nuestro plan de continuidad. Y cuando ustedes estén haciendo evaluaciones de las empresas que ustedes están preparando para ser auditores líderes, entonces se van a dar cuenta que parte de lo que nosotros revisamos necesariamente es cuáles son sus pruebas, cuál es su programa de pruebas, cómo les fue los resultados, qué hicieron con esas pruebas. Entonces eso es un poco bien importante porque finalmente, si yo no tuviera nada y tuviera que hacer una auditoría, yo me paro acá. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Obviamente que vamos a mirar muchos otros aspectos.